Muy buenos días, querida Iglesia Bíblica Bautista de Viña del Mar. Bueno, para mí personalmente es una alegría, un honor poder compartirles la palabra de Dios esta mañana. Por encargo de su pastor, estoy aquí para disfrutar esta mañana con su iglesia. Gracias por permitirme llegar a su hogar. Y desde ya decir que para nosotros como familia siempre ha sido una alegría compartir con ustedes como iglesia, porque hay un gran cariño por nuestro pastor Jaime Solano, por Claudia. Hemos desarrollado una linda amistad durante muchos años. Nos conocemos de la época de la juventud, cuando íbamos juntos a los campamentos. Y de ahí hemos visto cómo Dios ha ido obrando en nuestras vidas y utilizándonos para servir en las iglesias. Yo soy el pastor Tito Orellana, mi esposa es Claudia. Nosotros pastoreamos la Iglesia Bíblica Bautista Jesús en la Roca de Macul, en Santiago. Y bueno, hemos participado en varias oportunidades con ustedes. La última fue ahí en el campamento del año pasado, y ahí pudimos conocerles y tener un tiempo lindo de adoración, de compartir la palabra. Bueno, hoy día, al igual como lo hice con nuestra iglesia hace algunas semanas atrás, quiero iniciar este año confrontándoles o enfrentándoles a un tema no muy atractivo, un tema que quizás no es muy apetecido, no es muy alentador, no es muy deseado, pero es un tema bíblico en el cual debemos entrar. El título del mensaje esta mañana es La verdad bíblica del infierno, hermanos. Posiblemente tú dirás, ¿y por qué vamos a hablar del infierno? Necesitamos hablar del infierno. Quizás tú sabes bastante del infierno. Tienes los textos bíblicos, sabes la teología, porque tienes un buen pastor, maestro que te ha enseñado. Pero hoy día yo quiero una vez más recordarte la importancia de entender la doctrina del infierno y aplicarla a tu vida como creyente. Ese es el punto, como creyente, ¿ya? Es un tema no muy popular, un tema tremendamente necesario para nosotros como iglesia y como cristianos, tremendamente necesario, urgente para aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Hermanos, un tema no muy popular, pero un tema que debe ser predicado porque estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios para nuestras vidas, sea alentador o sea de pronto confrontante hacia nosotros, confrontacional hacia nosotros, debemos hacerlo. Así que hoy día damos un salto directo a la doctrina que habla del infierno. Y para eso quiero contarles que hace años atrás, muchos años atrás, el mundo religioso de la época, sobre todo en Europa, se vio impactado por la noticia de la declaración del Papa Juan Pablo II, el cual dijo lo siguiente, que objetaba la literalidad del infierno. Y cuando se le preguntó respecto al infierno, él dijo lo siguiente, ¿qué es el infierno? Según su concepto filosófico. Es un estado espiritual de una persona que está lejos de Dios. En otras palabras, no es literal, no es un lugar de castigo, no es como la Biblia lo señala, posiblemente la Biblia lo muestra y es una metáfora, una fábula. Hermanos, en otras palabras, lo que él está diciendo, si tú estás alejado de Dios, estás en el infierno. Si tú no estás en comunión con Dios, estás en el infierno. Si tú no crees en Dios, entonces estás en el infierno. Si tú estás caminando un poco desanimado con Dios, estás en el infierno. Ahora, lamentablemente, millones y millones de personas en el mundo creen ese concepto filosófico del infierno. Incluso aún más. Algunos dicen, no, si el infierno está aquí en la tierra. No, si nosotros somos el infierno. El ser humano es el infierno. Nuestras actitudes son el infierno. El caos y las guerras son el infierno. Y ese es el concepto filosófico que se ha ido metiendo en la mente y en el corazón de millones y millones de personas que al no creer en un infierno literal, hoy van camino al infierno bíblico. Hermanos, un mundo que no cree el infierno y hoy en día muchas iglesias que no enseñan del infierno. Si no hay infierno, ¿para qué necesito salvarme del infierno? Y si no necesito salvarme del infierno, ¿para qué necesito un Salvador? Y si no necesito un Salvador, ¿con qué razón viene Jesucristo? Y ahí se desmorona todo el gran plan de salvación
que está fundamentado en que el hombre necesita un arrepentimiento para con Dios, reconocer a Jesús como su suficiente y único Salvador y abrirle su corazón para ser salvo. Por lo tanto, el no creer en el infierno, hermanos, es un ataque literal hacia la doctrina fundamental de la salvación y la necesidad urgente de un Salvador del hombre. Hace algunas semanas atrás leí la edición de un periódico italiano llamado La República, la edición del 2018. Este periódico italiano, según el periodista Eugenio Calfari, le hizo una pregunta al Papa Francisco, al Papa actual. Le dijo, ¿dónde van las almas malas? ¿Dónde van las almas de los seres humanos malos? Bueno, el Papa contestó lo siguiente, no son castigados. Eso fue lo primero. Después agregó, todos los que se arrepientan y reciban el perdón de Dios, quedarán eternamente contemplando a Dios. Eso suena bonito. Después dijo lo siguiente, aquellos que no se arrepienten y no pueden ser perdonados, simplemente desaparecen. Simplemente se extinguen. Esta opinión de un líder mundial religioso lleva tras de él a millones de personas que van al infierno por creer la mentira. Por eso hoy día, con la autorización de su pastor Jaime, yo como pastor le voy a poner en evidencia lo que la palabra de Dios dice en cuanto al infierno. Primer punto, Cristo lo enseñó. Y ahí tenemos a nuestro amado Salvador, el tierno Señor, el pastor de las ovejas, hablándonos fuertemente como nadie lo hizo respecto al infierno. Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fuego, fuego, hermano. No es un infierno de nubes blancas. No es un infierno de aguas cristalinas. No es un infierno de viento apacible. Es un infierno de fuego. Y eso habla de castigo, habla de juicio, de dolor, de angustia, de temor. Mire por favor, en el mismo Mateo 5, versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿dónde? En el infierno. ¿Cuál infierno? De fuego, de castigo, de tormento. Y después dice lo mismo respecto al brazo, a tu mano. Cuidado, no camines sin respeto a Dios. No vivas por tu propio camino. Ordena tu vida, santifica tu vida. Busca delante de Dios el perdón de tus pecados. No vivas con un corazón no arrepentido. Capítulo 10, versículo 28. Capítulo 10, versículo 28. Dice, capítulo 10, versículo 28. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? En el infierno. Ten temor y respeto a Dios, porque Él tiene la autoridad para echarte en el infierno, en el lugar de fuego, de tormento. Miren capítulo 23. Estoy poniendo una base bíblica para que ustedes sepan cuántas veces y muchas más habló el Señor del infierno en Mateo capítulo 23. 23:15. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos, que vosotros. Hoy ustedes recorren mar, tierra para hacer un prosélito, y una vez que ya lo tienen como parte de su religión, no le enseñan la verdad, le enseñan la mentira y lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes mismos.
capítulo 22, versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Átenlo a ese siervo malvado. Échenlo a las tinieblas. Allí va a haber lloro, va a haber dolor, va a haber lamento. Es lugar de sufrimiento. Hermanos, Cristo habló en estas ocasiones y en muchas otras más del infierno. Los mismos discípulos, solamente te voy a dar 3 ejemplos. Segunda Tesalonicenses 1, del 5 al 9. Pablo está hablando de la exclusión eterna de Dios, de la presencia de Dios en la perdición eterna, dice. Léelo. Judas, versículos 22 y 23, habla, dice: vayan, sálvenlos y arrebátenlos del infierno. Apocalipsis 20, del 11 al 15, habla del lago de fuego, del Hades, del infierno. Y así, hermanos, podemos poner una base bíblica mucho más amplia para decirte: la Biblia habla mucho, mucho de este lugar de tormento. ¿Y por qué yo los llevo por este camino bíblico? Porque el infierno, hermanos, es una verdad doctrinal declarada, donde Jesús habló más de ese lugar que del mismo cielo. Por eso su misión, la misión de Dios, de Cristo, era buscar y salvar lo que se había perdido, buscarlos y salvarlos del infierno. Por eso sabemos que Dios creó un huerto de Edén para el hombre y creó un infierno y un lago de fuego para el diablo. Lamentablemente el diablo engañó al hombre y lo llevó camino al infierno. Hermanos, Jesús se preocupó de hablar mucho durante su ministerio. Pero ¿saben qué? Hizo aún algo mayor para nosotros en esta mañana. Hizo aún algo mayor. Algo para fundamentar aún más sus enseñanzas. En otras palabras, ¿qué hizo Jesús? Destapó las cloacas del infierno para hacernos entender y percibir el clamor de los que sufren allá, para hacernos percibir la angustia de los que están en aquel lugar, para hacernos entender en forma real cómo es el calor, cómo es el ardor, el temor, la angustia de aquellos que están en ese lugar. Hermanos, el mismo Jesucristo destapó el infierno a través de una historia real para que tú y yo pudiésemos estremecernos de aquel lugar donde están yendo los perdidos, de aquel lugar donde un día Jesús te rescató del infierno. Lucas, capítulo 16. Abran sus Biblias en Lucas y ahí nos vamos a centrar. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Permiso. Lo primero que te quiero decir, la historia del rico y Lázaro, Lucas 16, 19. Si quieres tomar nota, esta historia, hermano, no es una parábola, es una historia real, hermanos. Es una historia de la vida real, que Jesús se dio el tiempo para contarla de tal forma de poder tener un respaldo de algo real a sus enseñanzas bíblicas y doctrinales. Es un relato de la vida real, no es una parábola. Que nadie te diga que es una parábola, hermanos, porque lo que es una parábola, la parábola es una historia ficticia que ilustra ciertas situaciones para aplicarla a la vida espiritual, pero es una historia ficticia, como por ejemplo la moneda perdida, la parábola de la semilla de mostaza, del hijo pródigo, del siervo infiel y tantas otras. Pero el rico y Lázaro, hermanos, no es una parábola, es una historia de la vida real. Por algunas razones. Primero, usa nombres propios. Habla de un tal Lázaro, habla de un tal Abraham, habla de un tal Moisés. Segundo punto, describe territorios físicos reales. Habla de un Hades, habla de un seno de Abraham,
Describe también la vida de esos personajes. Unos estaban en deleite, otro en pobreza. Habla de un tal Moisés. ¿Quién es? El Moisés bíblico. Habla de los parientes del rico y también hace una solicitud al padre Abraham y también describe la función de los profetas del Antiguo Testamento. Hermanos, todas esas características y muchas otras que no te he mencionado me dicen esto no es una parábola, es una historia real. Y Dios se preocupó de destapar esta historia para llegar al corazón de sus hijos y animarnos a hacer la obra que tenemos que hacer. Capítulo 16, versículo 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Mira cómo lo va ilustrando. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel rico lleno de llagas o enfermo y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Hermanos, lo primero que hace, destaca la condición tan opuesta en que vivían estos dos hombres, el rico y Lázaro. El rico era un hombre millonario, un hombre rico, que dice que se vestía con elegancia, con lujo, con esplendidez, que vivía rodeado de deleites, de fiestas, de amigos, de buena comida, de un buen vestido, de joyas, y vivía en la élite seguramente de la sociedad, disfrutando de los mejores recursos, disfrutando de una vida acaudalada. Pero el otro, en un extremo completamente opuesto, era un mendigo, un hombre que mendigaba comida, pobre, enfermo y muerto de hambre, al punto que está tan hambriento que come las migajas que caen de la mesa del rico. En cuanto a esto, no hablan nada por ahora de la fe en Dios de estos hombres. Ahora, ¿qué dice la escritura que acabamos de leer? Murió el mendigo y también murió el rico. Ambos mueren, como todo ser humano. Todos, hermanos, tendremos que morir. Y es ahí en el momento de la muerte cuando uno muchas veces reflexiona, ¿y qué viene después de esta muerte? Todos vamos a morir. Tú y yo, a distintas edades, los hombres mueren. No por ser rico tengo la vida comprada. No por ser pobre tengo la vida comprada. Todos mueren, ricos y pobres, altos y bajos. Creo que uno de los momentos donde más reflexionamos respecto a la muerte es cuando tenemos que oficiar un velorio. Es ahí donde tú recapacitas, ¿y qué va a pasar conmigo después de la muerte? ¿Qué va a pasar conmigo? Y ahora es el momento importantísimo de entender que existe un cielo donde muchos van, pero existe un infierno donde muchos más van. Mira el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y aquí comienza a marcarse la diferencia entre el uno y el otro, esa diferencia espiritual, porque antes había una diferencia económica, había una diferencia cultural posiblemente, pero ahora comienza a marcarse una nueva diferencia. Cuando muere Lázaro, dice, fue llevado por los ángeles al lugar donde estaba Abraham, el patriarca de la fe, al lugar de los hombres de fe en Dios. Fue llevado a un lugar donde estaban aquellos que sí confiaban en Dios. Fue llevado al seno de Abraham. Eso me dice claramente que este hombre, Lázaro, en su pobreza puso su convicción y su fe en Dios. Mientras que el rico fue sepultado. Fue al Hades, el lugar de los muertos, el sepulcro. En el Antiguo Testamento se llamaba Seol o infierno, y en el Nuevo se habla del Hades,
sepulcro, lugar de muertos, lugar de angustia, lugar de condenación. Y ahí se marca la gran diferencia. Uno al lugar donde los hombres que amaban y tenían fe en Dios, y el otro al lugar de tormentos. Versículo 23. Entonces el rico, dando voces, hermanos, eso es gritando literalmente, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Y escuche bien, porque estoy atormentado en esta llama. Estoy atormentado en esta llama. Versículo 23 no lo leí. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y después el 24. Hermanos, aquí comenzamos ya a entender cómo es el infierno. Dice que el rico, estando en el infierno, alzó sus ojos. Dice. Esa frase me dice, él entró en conciencia. Él se logró dar cuenta, logró entrar en razón, se hizo consciente su verdad. Él se hizo consciente su realidad, su condición. Él ahora está presente, consciente, está razonando en el lugar en que está y él se está sintiendo atormentado, siente castigo, siente dolor, siente angustia. Hermanos, según algunas escuelas teológicas se habla del Hades y el infierno para distinguir uno del otro. Hades, infierno, lugar, el lago de fuego, y hay distinción en uno con otro. Lo único que yo puedo decirte ahora, para no entrar en ese tema, es que Hades, infierno o lago de fuego, los tres simbolizan o son un lugar de castigo y de tormento, hermanos. Un lugar de castigo y de tormento. Y aquí vemos la descripción vívida de un hombre que está viviendo ese tormento, hermanos. Y yo no sé si te estremece, pero ahí este hombre rico que vivió en sus deleites sin preocuparse de Dios, sin tener fe en el Altísimo, comenzó a gritar y decir: Padre Abraham, aquí hay fuego, hay llamas, hace un calor sofocante, me estoy ahogando, no tengo dónde sacar agua, estoy atormentado, tengo terror en mi interior, me estoy muriendo de sed. Dile a Lázaro que moje su dedo en agua y toque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermanos, yo no sé si alguna vez has pasado por un momento trágico de un incendio o te has quemado. Pero hermanos, morir quemado debe ser lo más terrible que puede sucederle. Nosotros tuvimos que enfrentar el incendio de una de las cabañas de campamento y fue terrible lo que vivieron nuestros jóvenes y cómo los bomberos intentaban apagar este fuego ardiente que consumió todo un módulo de 6 cabañas y estaba amenazando tomar los otros módulos. Hermanos, el fuego era sofocante, nos contaban los hermanos, no se podía acercar a varios metros porque el fuego quemaba la piel. Bueno, hermanos, eso está viviendo este rico en el Hades. Está atormentado. Y la definición literal de tormento es dolor físico. Dolor físico. Ahí está, desesperado, angustiado, deseando que alguien lo ayude. Y le clama al padre Abraham. Pero miren cómo contesta el padre Abraham, 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí en el seno de Abraham, y tú atormentado. Recibiste tus bienes en tu vida. En otras palabras, durante tu vida
Tú tuviste todo lo que quisiste tener. Tuviste lujos, amigos, comida, fiesta, dinero. Tuviste todo lo que quisiste tener. Lamentablemente nunca quisiste tener a Dios. Nunca quisiste buscar a Dios. Nunca quisiste reconocer a Dios sin tu necesidad de Él. Y hermanos, eso es lo que hace muchas veces el amor al dinero, dice Pablo. El amor al dinero nos hace perder el concepto de nuestra necesidad de Dios. Pero Lázaro vivió sus males, pobre, afligido, hambriento. Y en esa necesidad, sin duda, este hombre puso su confianza en Dios. Ahora tú eres atormentado, le dice, por tu falta de fe en Dios. Y este es consolado. 26. Además de todo esto, tengo otra mala noticia. Escucha bien. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. No pueden. Hay una gran cima, un acantilado, una quebrada tan grande que nadie puede pasar ni de allá para acá, ni de acá para allá. No pueden. Así que no solamente es un tormento literal, físico, sino que aún algo más horroroso, es para siempre. No puedes salir de ahí. Es por la eternidad. Hermanos, eso es lo que a nosotros como creyentes nos debe compungir, nos debe llevar a un estado de una necesidad urgente de hablar de Cristo, porque el día en que el hombre muere va para siempre a la condenación eterna o al cielo si conoció al Salvador. Por eso, hermanos, uno a veces piensa en esta doctrina satánica del limbo, del purgatorio, que dice esta doctrina o filosofía humana, que dice que el hombre cuando muere va a un estado intermedio llamado purgatorio, porque ahí van a purgar sus pecados a través de las misas y los rezos de los fieles en la tierra, de sus parientes, y una vez que ese pecado es purgado, ahí se decide si va al cielo o al infierno. Hermano, eso es una mentira. La Biblia dice que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio, o al cielo con Dios o al infierno por la eternidad. Es ahí, en esa condición de dolor, de angustia, de terror, cuando el rico comienza a pensar en otros. Este rico que había vivido en el egoísmo de su vida, pensando para sí en sus casas, en sus bienes, en sus riquezas, en sus amigos, en sus fiestas, cuando estaba su vida centrada solamente en sí. Recién en esta condición, este hombre comienza a pensar en otros. Comienza a pensar en sus padres, en su familia, en sus hermanos, en sus amigos. Recién ahí. Tuvo que vivir el infierno para salir de su egoísmo. Versículo 29, 16, 27, perdón. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Oh Señor, yo te ruego que algo hagas, que vayan predicadores, que vayan evangelistas, que los hermanos de la iglesia salgan a hablarle a ellos, porque yo no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento, este lugar de angustia. Yo no quiero que ellos sufran esto. Tuvo que vivir este lugar para comenzar a preocuparse por testificarle a su familia. ¿Estás tú preocupado por testificarle a tu familia? ¿O eres indiferente? ¿Estás tú preocupado por salir a ganar almas con tu grupo de jóvenes, con tu grupo de damas, con tu grupo de varones? ¿O eres indiferente? Hermanos, hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, cuando estudiaba en el seminario,
Hubo un pastor evangelista que nos dijo, jóvenes, si Dios nos permitiera vivir un par de minutos lo que es verdaderamente el Hades, nosotros saldríamos de este instituto y correríamos a buscar a nuestros familiares y amigos para hablarles de Cristo, para que se arrepientan y acepten a Jesús. Esta verdad, hermanos, literal, debiese animarnos a que el 2021 sea el año en que nosotros como iglesia nos organizamos para salir al encuentro de los perdidos, predicándoles el evangelio de la salvación. Versículo 29. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ellos tienen a los mejores predicadores delante de ellos, que los oigan. El rico entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Versículo 31. Más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No, le dijo, no. Ahí el rico, con esa petición, oh Señor, si alguien se levanta de los muertos, ellos se van verdaderamente a arrepentir. Ahí en el infierno él entendió que él fue un hombre que jamás se arrepintió de su maldad, que vivió con un corazón no arrepentido, indiferente a sus maldades delante de Dios. Y ahí está el inicio del evangelio, hermanos. La salvación genuina de un hombre viene y comienza cuando ese hombre reconoce su necesidad de un salvador personal y se arrepiente. Por eso la Biblia dice, arrepentidos. El arrepentimiento, esa convicción de que he hecho cosas malas delante de Dios, que he pisoteado la ley de Dios, que no estoy bien con Dios, produce un arrepentimiento para con Dios. Y eso me lleva a una necesidad de querer un Salvador y de aceptar la sangre de Cristo sobre mi vida. Ahí comienza, hermanos, la predicación del Evangelio. El Evangelio es Dios te ama, por supuesto. Y por eso envió a su Hijo a morir por ti. Porque eres un pecador perdido y necesitas comenzar arrepintiéndote de tu maldad. No predique un evangelio sin arrepentimiento. No predique un evangelio liviano que solamente le ofrece al mundo bienestar y prosperidad. Es un evangelio pervertido. El evangelio verdaderamente comienza diciendo, estás condenado al infierno, necesitas arrepentirte y Dios te ama enviando a Jesús a morir por ti. Así que este hombre pensó que si le predicaban a sus amigos y hermanos, ellos se arrepentirían. Pero después Abraham le dijo, mira, el hombre cuando cae en la incredulidad y la terquedad, nada, ni aunque se levanten los muertos, ellos van a creer. Hermanos, Dios envió a Jesús, el cual murió y derramó su sangre por todos nosotros. Creemos claramente que la muerte de Cristo es suficiente para toda la humanidad. Él quiere que todos se arrepientan y se salven. Y para eso murió. Ahora, sin duda, no todos se salvan y se arrepienten porque Dios pidió al hombre que se arrepienta y crea. Y no todos van a arrepentirse y a creer. Creemos que la muerte de Cristo es para todo ser humano. Que Dios ama de tal manera a todo el mundo y quiere que se conviertan a Cristo. Pero lamentablemente el hombre terco y orgulloso muchas veces decidirá rechazar el mensaje de salvación. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje de salvación. Tú no sabes si ese hombre al cual le predicarás mañana se va a convertir o no se va a convertir, pero tu deber es predicarle el Evangelio. Y ahí tenemos una enseñanza, no solamente una doctrina, hermanos, sino que una historia real, donde Jesús nos
anima a nosotros a rescatar las almas del infierno y nos muestra cómo es el infierno y sus dolores y sus angustias. Y nos anima a ganar almas y a organizar nuestras iglesias y nuestros liderazgos y nuestros grupos para hablarle a la gente de la perdición eterna. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a aceptar a alguien del cual no conocen? El mundo necesita a un bíblico bautista hablando puerta a puerta, hablando a su vecino, organizando una cruzada evangelística al exterior de nuestros templos. ¿Qué tipo de cristianismo vives tú? ¿Un cristianismo egocéntrico, deleitándose en todo lo que has ganado para ti en esta vida, deleitándose en todos los logros que has alcanzado y regocijándote porque tu alma es salva? ¿Tiene que Dios mostrarte la verdad del infierno para que realmente salgas de tu egoísmo y prediques de Jesús a la gente? Hermanos, ¿qué tipo de cristianismo vivimos como iglesia? Un cristianismo rodeado de bendiciones, ¿cierto? Y a veces nos vemos diseñando actividades, programas, planes, enseñanzas. ¿Para qué? Para bendecir a los que ya están bajo bendición, a los creyentes. Y está bien eso, pero no podemos vivir toda la vida organizando una iglesia para bendecir a los bendecidos. Debemos formar ministerios potentes y una visión evangelística. ¿Sabes para qué? Para bendecir a los que están bajo maldición. A los que están bajo maldición por causa del pecado y van camino al infierno, hermanos. El infierno es una verdad terrorífica. ¿Qué vas a hacer tú en cuanto a esta verdad que Jesús nos contó? Yo quiero desafiarte a ti, varón, hermana, a que te propongas ser un evangelista en 2021. Que organices tu grupo para ganar almas y hacer la obra. Por causa de Jesús, por causa de los perdidos. Gracias a Dios por este Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, que nos anima a no gastar más tiempo en aquellas cosas que son importantes, pero no son las prioritarias. No dejes de hacer tantas cosas lindas que haces como iglesia. Enseñar, animar, consolar. Pero, hermanos, pon énfasis en, como dice Judas, arrebatarlos del fuego. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Señor, tu palabra es expuesta. Tú conoces cada corazón. Yo te ruego que derrames una gran bendición sobre la Iglesia Bíblica Bautista de Viña del Mar, sobre la vida de Pastor Jaime, Claudia, de todo el liderazgo, de todos los hombres y mujeres que participan y sirven en esa amada iglesia. Gracias, Señor. Desafíanos a este 2021 a ser una iglesia ganadora de almas, que rescata hombres y almas del infierno. Te damos el honor, toda la gloria y toda la alabanza. Que Dios bendiga este tiempo. Gracias, Padre. Amén. Bien, hermanos, yo doy gracias por este tiempo y gracias a Jaime Solano por darme este privilegio. Que Dios les bendiga y sigamos adelante. Bendiciones.